Señores, buenas tardes o buenos días si cabe. Francamente no estamos atravesando un momento positivo a nivel geopolítico, a nivel humanidad en su conjunto. La noticia que hoy les traigo y que me indigna un poco son las ulcerantes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Es decir, el canciller ruso equivalente a lo que es Antony Blinken, a lo que fue Hillary Clinton, al cargo de secretario de Estado de Norteamérica. Me refiero a Sergei Lavrov, que es el funcionario más significativo en lo que concierne a la invasión a Ucrania por parte de Vladimir Putin y sus fuerzas militares. Lavrov amenaza a todo el mundo con que puede haber una tercera guerra mundial y que sería definitivamente, ineludiblemente, nuclear y devastadora. Hace algunos días Putin advirtió a su vez que ya había alistado 1.600 misiles atómicos pertenecientes, que son básicamente una tercera parte del arsenal nuclear ruso, que es el mayor del planeta. Esto no significa que sea ni el más avanzado ni el mejor, es el mayor, es numéricamente mayor al de Estados Unidos, que es efectivamente el más avanzado y el mejor, aunque están cabeza a cabeza, es una contienda bastante competitiva que ya lleva varias décadas desde la época de la Guerra Fría. Rusia había tratado de mantener un tono completamente eufemístico y manipulativo sobre las acciones criminales que está emprendiendo en Ucrania, que ya han acabado con más de 2.600 vidas de civiles inocentes desarmados ucranianos, llamándolo operación militar especial y diciendo que esto no era una invasión. Claramente es una invasión. Busque usted en cualquier diccionario el significado de la palabra invasión. Esto es una invasión de libro, es una invasión a la vieja usanza y es una invasión brutal. Ahora, la retórica de las armas nucleares no ayuda absolutamente en nada. De hecho, al principio habían dicho que qué gran exageración, y en realidad ellos son los que están con sobradas razones, haciendo que este miedo prolifere. Yo en un programa anterior ya les expliqué lo que significarían las consecuencias de una contienda nuclear de este tipo en la actualidad. En un puñado de días se puede arrasar con toda la vida en la Tierra. También les he dicho por qué creo que esto se parece bastante a la dinámica perversa de la Guerra Fría. Y a continuación voy a explicarles esto último, que podría llegar a ser tranquilizador, pero por otro lado tiene una contraparte muy negativa, que es que la violencia se extenderá y se prolongará por todo el planeta. Pero vamos concretamente a lo que dijo Lavrov. La tercera guerra nuclear será únicamente nuclear y solo puede ser devastadora. El presidente Biden, un hombre experimentado, de quien conocemos y respetamos su amplia trayectoria en la política, ha comentado que la alternativa a la guerra es únicamente ejercer sanciones. La fuente es la agencia de noticias rusa, la agencia de noticias oficial rusa. Bueno, aludió a las declaraciones de Biden y agregó adicionalmente que ellos no van a resignar su empresa militar, su empresa bélica, su cruzada, hasta que Ucrania se rinda a reconocer que Crimea es parte de Rusia, reconozca las dos repúblicas populares independentistas autoproclamadas por los terroristas que Rusia financia y se comprometa a no entrar jamás a la OTAN, pero además a ningún otro tipo de acuerdo, incluyendo un acuerdo comercial, por ejemplo, nuevo con la Unión Europea. Ok, son pretensiones claramente de sumisión, de rendición. Siempre supimos que Putin quiere instalar un nuevo gobierno títere en Ucrania, como el que ya había antes de las protestas del Euromaidán del 2014. ¿Por qué ponen las armas nucleares sobre la mesa? Lo cierto es que los civiles ucranianos, los civiles, no Zelensky, muy pronto haremos un programa sobre Zelensky que les aseguro que les sorprenderá y definitivamente no es favorable a su figura. Los civiles ucranianos han demostrado un enorme coraje, una enorme valentía resistiendo los embates del invasor. La operación rusa se está complicando, las sanciones económicas son más graves de lo que el propio Putin preveía, especialmente lo que significa el desaire de Alemania, que ha tomado partido activamente por la guerra, por Ucrania concretamente, por la defensa de Ucrania, no se ha mantenido neutral y esto es un duro golpe a la industria europea, hay que decirlo. BlackRock, el fondo de inversiones más importante del mundo, ha lanzado un comunicado lapidario respecto a Europa, sumamente sombrío, y aquí está claro que Rusia se hunde en el infierno en lo que refiere a la economía y Putin juega con la antigua tradición del pueblo ruso de soportar el sufrimiento, pero el resto de Europa también
entera. La Inglaterra de Johnson, la Francia de Macron, ni que hablar de la España de Pedro Sánchez, y Alemania a la cabeza con su industria que sufrirá probablemente el golpe más duro desde que los norteamericanos bombardearon todas las fábricas de Alemania a fines de la Segunda Guerra Mundial. Debemos comprender, como vengo diciendo, que este fenómeno beneficia a ambas partes. Biden se ha dado el lujo ayer de abrir el discurso del Estado de la Unión, que es el tradicional discurso presidencial, en la apertura de sesiones del Congreso de Estados Unidos, hablando de libertad y de tiranía, él que se ha dedicado a imponer la tiranía imperialista norteamericana cada vez que tuvo ocasión y que a su vez es respetado por los rusos. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Que Lavrov, además de todo lo que dijo, además de su manifiesto respeto a Biden, además de la amenaza para mantenerlos a todos ustedes aterrorizados, estén donde estén y con buenas razones, o sea, propiamente dicho, además del terrorismo discursivo que ha asumido el Estado ruso ante la impotencia de no haber podido conquistar hasta el momento sus objetivos, es que advierte que Ucrania quiere obtener armas nucleares. Esto es una falsedad deliberada, absoluta. Ni siquiera Estados Unidos jamás le ha permitido a ningún aliado que no sea de los firmantes, como Inglaterra, Francia, etcétera, del Tratado de No Proliferación Nuclear, el desarrollo de este tipo de armamento. Esto vuelve a asemejar toda la cobertura mediática rusa de la guerra con lo que hacían los medios occidentales para cubrir la invasión genocida de George Bush a Irak. George Bush invadió Irak acusando a Hussein, por cierto que tuvo épocas de aliado y de adversario permanentemente con los Estados Unidos, igual que el libio Gaddafi, de tener armas de destrucción masiva. Las armas no existieron, hubo que asumir que no existieron de hecho. Tony Blair, que era el primer ministro fabiano de la tercera vía laborista socialista británico, José María Aznar del PP, todos los que lo acompañaron en esta cruzada genocida que terminó inaugurando una guerra arrasadora que acabó prácticamente con 1 millón de vidas inocentes y que luego le propició grandes negocios a los Biden, negocios de increíble corrupción tanto en Irak como luego en Ucrania, aquí lo contamos muy bien para quien no lo haya visto, y guerra por cierto que contó con la aprobación de la oposición con Biden como presidente del Comité de Relaciones Exteriores a la cabeza. Todo esto sucedió por unas armas de destrucción masiva que no existían. Tampoco existen las pretensiones de Ucrania ni las posibilidades de Ucrania de comprar armamento nuclear. Tampoco existen muchas de las víctimas de las regiones prorrusas que asusan los medios de propaganda. No existen sencillamente, se los inventan. Ahora, del otro lado, tampoco existe obviamente el piloto fantasma del que habla Zelensky, tampoco existen los mártires, los 86 mártires de la supuesta base en cercanías de Sebastopol. No fueron mártires, son prisioneros de guerra rusos. Obviamente las mentiras, la información falsa es antiguamente ya un instrumento más de la batalla para ambas partes. Pero el punto es la retórica de Putin y cabe recordar, no solo que como cuento en mi documental, que ya superó el 500.000 de espectadores, va camino al 1.000.000. Si no lo viste, míralo ya. Tras la censura está batiendo todos los récords mundiales. El documental más completo sobre Vladimir Putin y sus conexiones secretas con quienes dicen combatirlo. Putin no solo llegó al poder con atentados de falsa bandera idénticos a los que a lo largo de los años han utilizado y proyectado los norteamericanos. Putin fue un socio espectacular de George Bush. De hecho, Putin fue el único mandatario ruso de 1000 años de historia que habilitó al ejército norteamericano a pasar por su territorio para invadir Afganistán, sabiendo perfectamente la falsedad absoluta del relato sobre el 11 de septiembre y cómo esto estaba vinculado a la familia de los Bush, a sus socios los Bin Laden. No tenía ninguna relación directa real con los talibanes de Afganistán, que por cierto fueron armados por Estados Unidos en los 80s para repeler la entonces anexión soviética de este territorio. Putin fue un socio de Bush, fue uno de los mejores amigos de Bush. Golden Years es como calificaban ellos mismos su relación durante el primer mandato de Putin y el primer mandato de Bush. Y esto que está haciendo ahora es prácticamente idéntico a lo que hizo Bush para invadir Afganistán y luego Irak, peor todavía, con una mentira mayúscula igual que la del canciller Lavrov. Bueno, señores, traeremos programas muy